Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Queremos agradecer a nuestro Dios por concedernos este día en que podemos nuevamente, a través de estos medios, poder compartir con ustedes. Y hoy, en este estudio bíblico, vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que sea Él quien nos dirija, que nos guíe para todo lo que vamos a conversar en esta tarde. Oremos en el nombre del Señor. Oh Dios eterno, te damos muchas gracias por darnos esta tremenda oportunidad una vez más, Señor, los días martes, poder compartir con nuestros hermanos a través de estos estudios bíblicos. Señor, la importancia que es conocerle a usted a través de tu palabra, nos bendice a cada uno de nosotros, bendice nuestra vida. Por eso no dejaremos nunca de conocer y de saber lo que ella contiene, porque eso nos hace bien, eso nos bendice, nos ayuda a seguir adelante y buscando, Señor, siempre tu rostro, tratando, Señor, de hacer siempre tu perfecta voluntad. Señor, gracias por este tiempo, gracias por darnos esta oportunidad y queremos aprovechar al máximo este tiempo en que usted una vez más nos va a hablar a través de tu palabra. Gracias, Señor. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, Dios nos bendiga. Queremos también agradecer al Señor porque ya estamos en otro mes, en el mes de septiembre. Y aparte de ser un mes donde hay celebración, 18 y 19 de septiembre, ¿cierto? Hoy, este mes es un mes muy importante porque es el mes de la Biblia, ¿ya? Y que es importante la palabra de Dios, ha sido muy importante a través de los años. Así que bendecimos al Señor también por tener esta revelación de parte de Dios, que es la palabra del Señor para nosotros hoy día, para conducirnos, para hacer lo correcto delante del Señor, lo que Él también nos dice a través de su palabra, es lo que nosotros tenemos que procurar seguir y hacer en nuestra vida. Así que este es un mes especial y seguramente vamos a tener alguna sorpresa igual con relación a esto. Vamos a hacer algún trabajo para recordar el sentido maravilloso que tiene la palabra de Dios, la Biblia, cómo a través de los años no ha sido detenida la palabra del Señor, sino que ha permanecido siempre firme, aunque el hombre muchas veces quiso destruirla, pero la palabra de Dios ha permanecido firme y está hoy día al alcance de nosotros. Así que Dios nos bendiga. Bien, a continuación vamos a ir de inmediato a lo que es el estudio de hoy. Hemos estado estudiando acerca de los fundamentos de la vida del cristiano, ¿ya? Y hoy día nos corresponde ver precisamente el último de ellos para ir terminando una etapa, un ciclo también de estudio que hemos tenido todo este tiempo. Y es lo que vamos a hablar hoy día acerca del juicio eterno, ¿ya? Vamos a ver lo que esto conlleva, lo que esto significa, el por qué tiene que haber un juicio eterno. Vamos a tratar de en este corto tiempo conversar un poquito con relación a esto que es importante también. Así que vamos a leer el texto que hemos estado leyendo todo este tiempo y lo vamos a volver a recordar en el nombre del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Entonces ahí resaltamos, ¿cierto? Lo que hoy vamos a conversar es el juicio eterno. Ya hemos visto acerca de los fundamentos, lo que era el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y hoy vamos a concluir ya con este último tema, ¿cierto? Que es el juicio eterno. Bien, vamos a la siguiente imagen.
para eso vamos a hacer una pequeña introducción, como siempre lo hacemos, ¿ya? Y ahí en lo que usted está observando dice, venimos ahora al último fundamento, ¿ya?, de nuestra fe. El último fundamento es algo que nosotros debemos de conocer, debemos de saber, esencial para seguir nuestra madurez, porque todas estas cosas nos hacen madurar, nos hacen crecer espiritualmente. Como discípulos de Jesús sabemos que hay un cielo, ¿ya? Sabemos que hay un cielo, que hay lo que el Señor ha preparado para nosotros, es algo maravilloso, es algo extraordinario. Hablamos y muchas veces decimos lo que esto significa, un cielo nuevo y tierra nueva, todo eso sabemos, y nosotros como discípulos debemos saber y conocer muy bien eso. Pero sin embargo también tenemos que decir que existe un infierno, ¿ya? Así como un cielo que muy bien conocemos, también existe no solo la bendición eterna, sino también existe el juicio eterno, ¿ya? Lo que hablábamos, ¿cierto?, la vez pasada, el martes pasado, era sobre lo que era la resurrección de los muertos, ¿ya? Y ahí nosotros decíamos que nosotros en Cristo somos eternos, porque Él es eterno. Entonces, nosotros sabemos que existe un cielo, que hay una eternidad, que podemos pasarla con Dios, pero también hay un infierno, hay un lugar tremendo en que también va a ser eterno. Y para esto Dios tiene que hacer valer y mostrar su juicio eterno. Y eso es lo que hoy día vamos a conversar. Podemos decir que la palabra juicio tiene un significado ahí, como usted puede ver, dice, el verbo juzgar significa separar, ¿ya? Distinguir entre ejercitar juicio, en estimar, pedir cuentas, cuestionar, juzgar juiciosamente, procesar como juez, llevar a juicio, sentencia, dar cuentas, administrar, gobierno y gobernar. Como usted se puede fijar, hay hartas definiciones que están unidas entre sí, ¿ya? Pero cuando hablamos de juicio, podemos decir, ¿cierto?, que va a ser un momento, que más adelante lo vamos a ver, en que Dios va a separar a aquellos que realmente creyeron en Él y a los que no quisieron creer en Él, ¿ya? Va a ser, este juicio eterno es un lugar donde vamos a tener que dar cuenta cada uno de nosotros, porque así lo señala la Escritura, ¿ya? Donde Él nos va a pedir cuenta de todo lo que nosotros hacemos, y como lo conversamos la vez anterior, aún de lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, de todo eso vamos a tener que, porque Dios nos va a pedir cuenta cuando estemos en ese juicio eterno. Él como juez nos va a pedir a nosotros, y aunque nosotros queramos mentir, no vamos a poder, porque además todo esto Dios ya lo va a conocer. Pero es importante esta acción de presentarnos y que Dios tiene que separar las cosas en su momento que Él tiene establecido. Continuemos más adelante. Ahora bien, razones para enseñar sobre el juicio eterno, ¿ya? ¿Por qué tenemos que enseñar? ¿Por qué tenemos que conocer esto? Bueno, yo apunté algunas ahí que son importantes, que nosotros debemos de entenderla, ¿ya? No es algo que nosotros podamos ignorar, porque es parte de nuestro fundamento, es parte de lo que somos como discípulos del Señor. Y para eso, el primer punto dice, para que estemos continuamente agradecidos. Romanos 5, 8, 9 dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Ya, agradecidos somos del Señor por su gracia, por la misericordia de Dios para nosotros, que la demostró a través de su Hijo Jesucristo, ¿ya? Y cuando nosotros entendemos que Él hizo todo
esto extraordinario para nosotros. Entonces, cuando el hombre entiende eso, se da cuenta que tiene que ser una persona agradecida, que tiene que ser alguien que continuamente tiene que estar recordando lo que Dios ha hecho en su vida, porque no ha sido menor, ¿ya? Lo hemos dicho en otra ocasión, sabemos, la Biblia lo dice, que la paga del pecado es la muerte. Esa es nuestra condena, porque el hombre pecó en el principio, desobedeció a Dios, y eso nos ha alcanzado a nosotros. Pero sin embargo, hoy día, cuando entendemos y conocemos lo que el Señor hizo, entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que ser agradecidos de Él. Y al ser agradecidos de Él, estaremos continuamente en comunión con Él. Y eso nos va a llevar a estar en comunión con Dios, para que cuando se produzca este juicio eterno, entonces ya sabemos lo que va a acontecer con cada uno de nosotros. Otro punto que quise resaltar ahí es para que vivamos en el temor de Dios, ¿ya? La Biblia dice en el libro de Mateo 10, 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿ya? Esto es importante. Nosotros muchas veces, cuando aquí la palabra nos habla de temor, no significa que tenemos que tenerle miedo a Dios, sino que tenemos que tener reverencia, darnos cuenta de alguna manera que nosotros le amamos de esta forma, porque lo que se puede perder, este cuerpo sabemos que es pasajero, pero el alma es la que permanece, y es ahí cuando llegue ese momento tan importante. Aquí cuando dice el alma puede matar, quiero hacer una pequeña distinción aquí, que cuando habla de destruir, no significa que el alma va a desaparecer o desintegrarse, sino que se lleva a la ruina, o sea, se lleva al infierno. Todavía estará allí, estará presente, estará viva, pero será un reflejo triste de lo que debiera ser. No es una pérdida de ser, sino de bienestar, ¿ya? No es que el alma se va a desaparecer, no, va a ser, como dice la Escritura también, en ese lugar donde el fuego nunca se apaga, será un sufrimiento eterno. El tercer punto dice: para despertar intercesión por los demás. Eso es importante. ¿Por qué? Porque será horrible para los que mueren sin Cristo. Entonces, cuando nosotros sabemos lo que va a venir, cuando conocemos a Cristo, esto también debe despertar en nosotros el poder buscar a aquellos que están perdidos para que no se pierdan, para que alcancen la salvación que Cristo está ofreciendo para todos los hombres. Entonces, cuando sabemos nosotros que hay un juicio eterno, que vendrá un juicio para todas las naciones, para todos los hombres, sabemos que no debiéramos dejar que otros se pierdan, procurar mostrarles a Jesucristo, mostrarles esta verdad tan maravillosa que nos ha bendecido a todos nosotros. Y por último, dice, para que presentemos el Evangelio como es. Romanos 1, 16 al 20. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Por eso es importante que nosotros presentemos este Evangelio como es. El Evangelio revela tanto la justicia como la ira de Dios.
A veces queremos presentar un evangelio bonito en que nunca le va a pasar nada, pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios también, Él quiere que nosotros podamos seguir lo que Él nos ha trazado, lo que Él nos ha enseñado. Entonces, sabemos que el evangelio bendice también a las personas, pero también lleva justicia y está muchas veces la ira de Dios detrás de esto. O sea, cuando nosotros vemos y hablamos del juicio eterno, tenemos que presentar un evangelio en que le digamos también a esas personas que si no aceptan a Jesús, entonces su destino será otro. Su destino será quizás de perdición, de angustia, de tribulación, porque ese gran momento va a suceder un día. Por lo tanto, nosotros tenemos que presentar tal como es el evangelio, lo maravilloso que ha sido, lo maravilloso que hace en la vida del hombre, pero lo terrible que puede hacer para aquel hombre que no entiende, que no quiere dejar el pecado, que no quiere volverse a Dios, lo difícil que se va a poner cuando el Señor haga juicio sobre toda la tierra y sobre todos los hombres. Vamos a la siguiente imagen. Ahora bien, ¿cómo se revela la ira de Dios? ¿Ya? Pues si hablamos de la ira de Dios, tenemos que ver cómo esto se revela. Primer punto, ahí dice, en la conciencia del hombre, ¿ya? A menos que llegue a estar cauterizada o insensible. La Biblia menciona de cuando son las conciencias cauterizadas, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se revela en la conciencia del hombre? Cuando el hombre entiende el propósito de Dios para su vida, ¿ya? La historia, por ejemplo, vemos la palabra del Señor, nos muestra la historia de Adán y Eva, ¿ya? Que fueron echados del Edén por desobedecer a Dios. Dios fue claro con ellos, los puso en un lugar de bendición, pero le dijo, de esto ustedes no pueden hacer. Y ya sabemos la historia, lo que nos habla Génesis, ¿cierto? Que ellos desobedecieron a Dios y esto obviamente provocó la ira de Dios y fueron echados del Edén. El diluvio, nosotros sabemos lo que también la Escritura dice, que Dios advirtió a la gente, preparó a un hombre, hizo una barca porque iba a venir un gran diluvio. Pero la gente no entendió y fue destruida y este hombre con toda su familia salvó su vida. La Torre de Babel, otro ejemplo también de cómo Dios hace muchas veces cuando el hombre quiere sobrepasar sus límites. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas producto ¿de qué? Del pecado que había en esas ciudades. Entonces la ira de Dios se derramó profundamente porque Él es un Dios justo, Él es un Dios verdadero. Él hace justicia y la hace de manera justa, no como los hombres, que a veces no hacen una justicia de acuerdo como debiera ser, pero Él es justo y la ira de Dios se revela cuando el hombre ya no quiere entender, cuando el hombre se vuelve a Él y aunque se le advierta, el hombre sigue en su porfía y no entiende. También nosotros podemos ver esto en la universalidad de la muerte, incluye, aunque el diablo dijo, no moriréis, Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis, ¿cierto? El diablo le dijo eso ahí, pero sin embargo, a partir de ese momento entró el pecado y entró la muerte también, sobre todo el mundo entero, ¿ya? Eso es de esa forma se revela la ira de Dios, el descontento de Dios, en las consecuencias del pecado, ¿ya? Todo aquel hombre, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues Amén. todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué importante eso, ¿cierto? ¿Ya? Las consecuencias del pecado se transforman muchas veces en algo que Dios no se agrada, ¿ya? La mayor manifestación de esto es y fue, ¿cierto?, el Calvario. ¿Por qué? Porque le costó muchísimo a Jesús apaciguar la ira de Dios sobre la humanidad. ¿Qué tuvo que hacer?
morir, entregar su vida, para que así la ira de Dios fuera apaciguada, para que el hombre hoy día tenga oportunidad. Aunque el hombre hizo el pecado, pero nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él, o sea, en Jesucristo. Él se entregó por nosotros, Él dio su vida por nosotros y eso aplacó la ira de Dios sobre los hombres. Nosotros debíamos haber estado ahí, pero Cristo, aún no cometiendo pecado, se entregó por cada uno de nosotros. Entonces, en esta rápida puntos que hemos conversado, se revela de alguna forma también lo que es la ira de Dios. Vamos a la siguiente imagen. Ahora bien, ¿por qué se llama el juicio eterno? ¿Ya? Se llama el juicio eterno porque el grande y terrible día de Jehová. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ese gran día de Jehová, grande y terrible, como dice la Biblia, es el juicio eterno que vendrá especialmente sobre todo hombre, buenos y malos, toda la humanidad será juzgada delante de Dios. El día de la ira de Dios, cuando su juicio justo será revelado, ¿ya? Ese día Dios, ¿cierto?, va a separar a aquellos que realmente obedecieron a la voz de Dios y a los que nunca quisieron entender y siguieron en sus pecados y siguieron en sus errores y no quisieron entender el propósito de Dios. Por eso, ese día de ira de Dios, cuando el juicio justo, porque Él hará un juicio justo, se va a revelar, será revelado, ¿ya? El punto 3 dice, el día de juicio y destrucción de hombres impíos. ¿Por qué? Porque ese día unos serán para salvación eterna y otros para condenación eterna y serán echados en el lago de fuego, ¿ya? Por eso que habrá una destrucción ahí de aquellos que no quisieron entender, ¿ya? Es importante nosotros pesar lo que va a suceder, lo que va a hacer Dios con todos los hombres. No, aquí nadie se escapa. Todos tenemos la oportunidad hoy día de volvernos a Dios, de ir al Señor o simplemente ignorarlo y no dejar que Él trate en nuestra vida. Y el punto 4 dice, el gran día de la ira de Él, que se sienta en el trono y el Cordero, dice Apocalipsis 6, 16, 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. Tenemos que entender, mis hermanos, que el juicio eterno es cierto, es una verdad. La Biblia lo dice. Y todos los que sean parte del reino de Dios ya estarán allí en aquel día. Todos. Y por supuesto, en efecto, de esto será aterrador, como lo explica también el libro de Apocalipsis. ¿Por qué será aterrador? Porque ahí Dios va a mirar, por decirlo así, nuestra hoja de vida, lo que hicimos, lo que no hicimos, y de acuerdo a eso nos va a juzgar. Unos, como dije y vuelvo a repetir, para condenación eterna y otros para vida eterna, para disfrutar de las bendiciones del Señor. Ahora es bueno preguntarse, cuando en parte estamos conociendo esto, yo creo que todos queremos estar en el lugar en que Dios nos diga, ven, en que el lugar en que Dios nos haga y nos diga ser parte de su bendición, de lo que Él es, de lo que poder verle a Él y estar con Él, porque lo otro será terrible. Y tenemos que hablarlo porque la Biblia así lo dice, ¿ya? Vamos a la siguiente imagen. Ahora bien, ¿qué es el juicio eterno? ¿Ya? ¿Qué es el juicio eterno en sí? Lo que esto significa.
El primer punto dice, ser echado en el fuego eterno del infierno, Mateo 18, 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtala y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 piernas ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Amén. Mire, la palabra del Señor es clarita en ese sentido. ¿Ya? El juicio eterno será eso. Cuando aquellos que no quisieron obedecer serán echados en el fuego eterno, o sea, en el infierno. Y por eso que ahí este libro dice, si hay algo que te estorba, sácalo. Porque si no dejamos que eso, que nos puede estar hoy día atrayendo a otras cosas, no lo sacamos, nos vamos a perder y vamos a lamentar estar en ese lugar. Yo no quiero, y yo sé que usted tampoco quiere estar ahí, pero es importante atender la voz de Dios. Segundo punto dice, estar en la compañía del diablo y sus ángeles. ¿Ya? O sea, el juicio eterno, cuando Él se pare, aquellos que se van al infierno, es estar en la compañía del diablo y de todos sus ángeles, porque ahí el Señor el Dios eterno va a destruir todo eso, todo el mal sobre la tierra. Entonces, eso está guardado para el diablo, para sus ángeles, para los que le siguen. Y si alguien de nosotros no está siguiendo el camino, quizás ese puede ser su destino. Pero sin embargo, hoy día el Señor nos da una oportunidad, nos recuerda un poco esto para que nosotros podamos despertar de esto que va a ser una realidad. Hay que creerlo y hay que mirarlo con el fin de poder recapacitar en nuestra vida. Luego dice, el punto 3 dice, castigo eterno, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ahí lo dice clarito la palabra del Señor. ¿Ya? Un castigo eterno. O sea, será algo que no va a tener marcha atrás. Yo quiero estar en esa vida eterna. Me imagino que usted también está diciendo amén ahí en su casa. El otro punto dice, oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. Sabemos que la Biblia lo grafica de esa manera, donde la persona que esté ahí va a sentir todo. Imagínense cuando nosotros estamos en nuestra casa y nos quemamos, nos hacemos una herida en un dedo y chuta que nos duele y nos quejamos. Imagínense ahí cuando sea un lloro, el crujir de dientes, donde usted va a querer va a querer tomarse un vaso de agua y no va a poder, va a querer que su dolor se calme y no se va a poder, va a ser un sufrimiento eterno. Es algo que no tiene comparación a lo que el Señor hoy día nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Habrá también ahí vergüenza y confusión perpetua. ¿Ya? El punto siguiente dice, la segunda muerte, que habla de Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. ¿Ya? O sea, el último punto dice, eterna separación de Dios. Ahí no vamos, en ese lugar, no vamos a estar con Dios. No vamos a disfrutar de las calles de oro. No vamos a disfrutar del resplandor divino de Dios. En ese lugar será una separación eterna de Dios. Ya no habrá ninguna oportunidad como la que tenemos hoy día en este tiempo de gracia. Por eso es importante entender lo que significa este juicio eterno. Cuando el Señor, cuando Dios separe a aquellos que hicieron su voluntad y a los que no quisieron entender. Por eso que hoy día en muchas partes y muchos predicadores a través de estos medios estamos diciendo que hay que volverse al Señor. Porque lo que se viene para aquellos que no entiendan en este tiempo es totalmente difícil. Y ahí ya no va a haber otra oportunidad más. Hoy el Señor está ofreciendo gratuitamente esa oportunidad. Por eso es importante conocer esto para que nosotros
despierte en nosotros ese deseo de no desmayar, de seguir adelante, porque lo que nos espera a los que permanecemos en Cristo es extraordinario. Pero a los que no, entonces va a acontecer todo lo que hemos estado viendo, el juicio eterno de Dios. Ya es importante como discípulos de Él que entendamos esto que Dios va a hacer en un momento sobre todos los hombres. Vamos al siguiente punto. Ahora, es importante entender por qué debe haber juicio. ¿Ya? Primero, el primer punto dice, por el pecado contra la ley de Dios. Romanos 12:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces debemos entender que debe haber un juicio por la maldad, ¿ya? Por la desobediencia, como dice ahí, por la incredulidad. ¿De quién? De los hombres. Por eso que tiene que haber un juicio. Dios va a poner las cosas en su lugar. ¿Ya? Nosotros sabemos cuando alguien, ¿cierto?, que es ciudadano de algún país, uno o la persona comete algún error que va en contra de las leyes, ¿qué va a suceder? La ley lo va a alcanzar y va a tener que cumplir, ¿cierto? Va a tener que estar delante de un juez porque va a ser sancionado porque no hizo lo correcto, no hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a las leyes que estaban establecidas. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos al contexto que el Señor nos está enseñando su palabra, tiene que haber un juicio por eso, porque hay maldad en el mundo, hay desobediencia, hay incredulidad, hay transgresión, como dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. ¿Ya? Cuando el primer hombre se equivocó, ¿cierto? Vino la transgresión, vino la desobediencia y entró el pecado, entró la muerte, pero así también hoy día nosotros podemos salir de esa condición porque Jesucristo hizo el sacrificio perfecto. ¿Ya? Es importante entender esto, es importante darnos cuenta que nosotros, a pesar de toda la maldad, de toda la desobediencia, de toda la incredulidad, y por esa razón tiene que venir el juicio de Dios, Dios o el Señor nos está dando una oportunidad, nos está diciendo, vuélvanse a mí y yo los libraré de todas estas cosas que vendrán cuando el Señor ponga orden sobre el hombre y sobre toda esta tierra. ¿Ya? Ahora, tenemos que destacar ahí cuando dice, ¿quién es juez? Bueno, ahí vamos a verlo. Dios es uno, Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Hechos 10:42, vamos a leerlo inmediatamente. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y hablando, ¿cierto?, de su Hijo. Y 1 Corintios 6:2-3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Amén. Mira, ahí dice algo muy interesante. Los santos, ¿quiénes? Los que recibieron a Cristo. Seremos parte de la postura de juez, como lo es Dios, como es Jesucristo nuestro Señor. Cuando sean juzgados todos los hombres, todas las naciones, nosotros también, los que hemos creído en Jesús y somos fieles hasta el fin, tendremos parte de esto, de este juicio eterno que Dios hará sobre todos los hombres. Vamos a la siguiente imagen. Ahora bien, ¿cuáles son los principios que gobiernan el juicio divino?
¿ya? Porque sabemos que tiene que haber un respaldo cuando se juzga a alguien. Bueno, aquí están los principios. Primero, el primer punto es la palabra de Dios. Juan 12, del 48 al 50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Aquí tenemos lo que es la palabra de Dios, ¿ya? Es la que nos descubre a nosotros delante de Dios. Es la que nos muestra si estamos bien o si estamos mal. Por eso es importante aprender la palabra de Dios, porque cuando conocemos su palabra, entonces nos vamos a ir dando cuenta en qué condición estamos. Y si nos damos cuenta en qué condición estamos, entonces vamos a querer cambiar eso que está malo sobre mí. Por eso que la palabra de Dios es tan importante y tiene una importancia tremenda para que nosotros podamos llegar de buena forma a lo que el Señor espera de nosotros, ¿ya? Esto también tiene una responsabilidad personal, porque esto es personal. Cada uno de nosotros vamos a tener que estar delante de Dios. ¿Para qué? Para hacer nosotros dar cuenta de nuestras acciones, de nuestras actitudes. Por eso el punto 4 dice, o el 3, conducta personal, ¿ya? Esto a nosotros nos va a, en el fondo, a juzgar. La palabra del Señor, la responsabilidad personal, las conductas personales. Por eso que es importante pensar muy bien cuando accionamos, cuando hacemos algo. ¿Ya? Está bien, Dios nos puede perdonar, pero vamos a tener que rendir cuenta de lo que accionamos, de lo que decimos, de todo lo que hacemos. Y ahí no tendremos escapatoria. Ahí no podemos excusarnos, como lo hacemos quizá acá, sobre esta tierra, sobre los hombres. Ahí no habrá excusa alguna. La imparcialidad divina, 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ya? Él juzgará la obra de cada uno de nosotros. O sea, no habrá distinción de nada. Todos los hombres, todos. ¿Ya? Por eso que habla ahí y podemos destacar la imparcialidad divina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto será, como dice el último punto, en rectitud y justicia. ¿Y por qué decimos que es algo, una rectitud, una justicia verdadera? Porque es Dios quien estará ahí presente junto a su Hijo y los santos para hacer este juicio eterno sobre todos los hombres. Por eso quise mencionar estos principios que gobiernan el juicio divino, ya que son la palabra de Dios, la responsabilidad personal, la conducta personal, la imparcialidad divina. No, aquí no habrá distinción de alguien especial, no todos seremos de igual forma juzgados. Rectitud, este juicio será con rectitud y justicia verdadera. Que es importante esto poder conocerlo, estimados hermanos. Vamos a la siguiente imagen para ir avanzando. No queremos que sea muy extenso. Hay mucho que hablar sobre esto, pero estamos rescatando lo esencial. Dice, ¿cuándo ocurre el juicio? ¿Ya? Quizá alguien se ha preguntado, ¿cuándo va a ocurrir esto? Bueno, quisiera contarles que primero el punto 1 dice, ha ocurrido. ¿Cuándo? Sobre Satanás. ¿Ya? Primero sobre Satanás, sobre el mundo, sobre el hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás está condenado. El juicio de Dios vino ya sobre él. Fue destruido, fue vencido a través del madero de la cruz,
a través de Jesucristo, de su muerte y resurrección. Entonces, ese juicio sobre este personaje ya está sobre él, sobre el hombre, porque el hombre, sabemos que entró tanto al mundo, entró el pecado y también al hombre. Entonces, debido a eso, el hombre está condenado. Pero sin embargo, hoy día tenemos la opción de nosotros de buscar al Señor para que seamos liberados de ese juicio, de esa ira de Dios, para ser rescatados, para estar junto a Él. El segundo punto dice, está ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay pecado sobre este mundo, ¿ya? Cuando alguien no logra entender y se dice ser cristiano y no logra entender el propósito de Dios y está haciendo lo contrario o se desliza fácilmente, eso también va a traer un juicio, una condenación a su vida. Por eso es importante estar siempre en comunión con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Ya está ocurriendo hoy en este tiempo y el hombre que no quiere entender, lamentablemente será condenado. Vendrá ese juicio sobre su vida. Y lo otro, el punto 3 dice, ocurrirá. ¿Ya? ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, después de la muerte, en el día final, la palabra del Señor habla del gran día, ¿ya? En la venida de Cristo. ¿Y dónde podríamos decir? Ocurrirá, ¿cierto? El último punto, ocurrirá en. ¿Dónde ocurrirá esto? Bueno, en el trono de su gloria, como lo dice en el libro de Mateo, para las naciones, en el tribunal de Cristo para los santos, ahí en el tribunal de Cristo que hablábamos, ¿cierto? Donde cada uno de nosotros, quienes ya han sido salvos, se van a presentar para ser galardonados, ¿ya? De acuerdo al trabajo que nosotros desarrollamos en la obra del Señor, en el reino de Dios sobre esta tierra. Por eso, en ese tribunal de Cristo, donde nosotros también daremos cuenta de nuestro trabajo. Por eso es importante trabajar en la obra del Señor. Y un gran trono blanco, donde ahí estarán todos los pecadores y donde Él hará el juicio que viene sobre a todos aquellos. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Ya? ¿Qué pasará? El primer punto dice, los pecadores serán juzgados por el pecado y sepultados en el olvido interminable. Eso va a suceder. Los pecadores, los que no entendieron, van a tener que presentarse delante de Dios y serán juzgados y serán condenados. Así lo dice, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, en el libro de Apocalipsis, en el Evangelio, Mateo, habla esto acerca de que todos los pecadores serán juzgados, todos. Alguien dice, yo disfruto la vida, de esta vida no hay otro, no hay otra, dicen algunos, después ya que me muera no importa, pero cuidado, todos los hombres, ¿ya? Serán juzgados por todas sus acciones y serán condenados delante de Dios, ¿ya? ¿Qué otra cosa pasará? Y dice que los justos en Dios vivirán para siempre con Cristo Jesús y recibirán recompensas por lo que hayan hecho en Cristo. Mire, esto va a acontecer. Yo le pregunto, el Señor le pregunta, ¿en cuál de estos dos puntos quiere estar usted? ¿En el punto, cierto, donde está la letra blanca o en la letra celeste? Yo creo que queremos estar con el Señor, estar con Cristo el Señor, disfrutar de Él. Por eso tenemos que estar firmes en Él, no desmayar, no retroceder, porque lo que nos espera es algo maravilloso. Ahora es importante, nosotros como discípulos de Jesús necesitamos rescatar también a los perdidos, a aquellos pecadores que serán juzgados, ¿cierto? Rescatarlos
procurarnos por los que están también muriéndose a raíz del pecado que no quiere reconocer. ¿Cuántos de nosotros estábamos en esta condición? Pero gracias al amor de Cristo, Él nos rescató, Él nos dio nueva vida y nos da esta tremenda oportunidad de poder recapacitar a través de este estudio, darnos cuenta las cosas que Dios va a hacer, lo importante que es hoy día creerle al Señor, lo importante que es hoy día aceptar su gracia, aceptar su salvación, porque si no, se van a dar todas estas cosas que estamos hablando y que la Biblia lo está diciendo, no es algo que inventemos nosotros, sino que la Biblia lo está manifestando. Por esa razón, hoy más que nunca nosotros tenemos que buscar al Señor, acercarnos a Él, porque viene este juicio y nosotros como discípulos del Señor tenemos que conocer esto, tenemos que saberlo, porque esto nos va a alentar a seguir adelante, esto nos va a alentar a hablarles a otros. Y ese es el gran propósito de nuestro Dios. Amén. Y ya para ir terminando en resumen y aplicación, vamos a resumir lo que en parte hemos hablado. Primero está establecido para los hombres, ¿ya?, que muera una sola vez y después el juicio. Así lo enseña la palabra del Señor, ¿ya? Está establecido de esa manera. Dios es santo, lo sabemos, justo y no puede mentir. Sabemos eso también, tenemos que tenerlo muy claro. Dentro de Él no hay sombra de variación, o sea, Dios no va a cambiar las cosas que Él ya ha anunciado, que Él ya ha establecido. Debe ser conforme a su naturaleza y carácter. El pecado, ¿ya?, y rebelión del hombre contra Dios, por consiguiente, debe ser juzgada. Porque el hombre se rebeló contra Dios, porque el hombre se separó de Dios. Entonces, lamentablemente, debido a ese pecado, el hombre tiene que ser juzgado. Y creo que nosotros hoy día tenemos una maravillosa oportunidad de escapar de ese juicio eterno, de escapar de esa condenación eterna. Y Dios nos ha entregado a Jesucristo, su Hijo, para que eso se produzca en nosotros. Dice, los justos en Dios han de ir a un lugar donde la muerte y la maldición faltan, o sea, no existen, y donde vivirán con Jesús por siempre. Ahí yo quiero estar. Imagino que usted también está diciendo amén. Ahí yo también quiero estar. Entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que no desmayar. Ese lugar, ese momento va a llegar en el tiempo que el Señor ha establecido. Los que no acepten el camino de Dios, para ellos en Jesús, irán al castigo eterno. ¿Ya? Aquí no hay término medio, ni tampoco enredarse muchas veces en palabras, sino que aquí está claro el mensaje. ¿Ya? Dios tiene algunos para vida eterna y otros para condenación eterna en el infierno. Hay un cielo, también hay un infierno, hay un lugar de horror, de destrucción, de lloro constante, de clamor constante, pero nada más se va a poder hacer. Pero hay un lugar donde el Señor nos promete vida y vida en abundancia para nosotros. Por eso es importante entender, y como fundamento de nuestra fe, entender lo que significa el juicio eterno de Dios. Ahora es importante meditar dónde queremos estar. Y eso depende de cada uno de nosotros. En este estudio que hemos dado una pasada bien rápida a esto, es la idea de esto, de entender, de reaccionar, de darnos cuenta, de seguir adelante. Yo quisiera en esta hora, antes de terminar, compartir con ustedes un video donde muestra, en cierto modo, muestra un poco cómo va a suceder este gran juicio, cómo se va a dar. Ya, quizás pudieran haber otros detalles, pero lo importante es que usted observe bien esto y después preguntémonos dónde queremos estar.
quiero compartir este video antes de terminar. Dios les bendiga. Mis hermanos, tuvimos un pequeño inconveniente, pero lo vamos a tratar de solucionar para mostrarle yo este video, ¿ya? Que es importante lo que el Señor hoy día nos está diciendo. No debemos de ignorar lo que la palabra del Señor siempre nos dice. Por eso hoy más que nunca necesitamos estar cerca del Señor, ¿ya? Hay muchas cosas que hoy día nos pueden alejar de Él. Hay muchas cosas que el hombre le llama la atención y que pueden ser muy hermosas a los ojos humanos. Sin embargo, detrás de todo eso vemos la maldad, la desobediencia, cómo el hombre se destruye a sí mismo. Sin embargo, el Señor nos da una oportunidad maravillosa. ¿Ya? En este tiempo en que nosotros, en un tiempo de gracia, en un tiempo de bendición, Dios nos quiere dar una oportunidad. Conocer estas cosas nos hace bien porque nos despiertan a nosotros mismos de poder procurar hacer lo que el Señor quiere de nosotros, de cada uno de nosotros. Él ha preparado las cosas tan extraordinariamente bien que no se le ha escapado ningún detalle. Ningún detalle se le ha escapado a Él. Por esa razón, nosotros debemos estar confiados de lo que el Señor hace en nuestra vida. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere entender que nosotros podamos comprender sus maravillas, ¿ya? A ver si podemos ahora mostrar el video. ¿Lo encontraron? Ya. A ver si ahora podemos. Ya hemos solucionado un pequeño error ahí, que eso pasa cuando estamos en vivo. A veces pasan algunas cositas, ¿ya? Pero no quisiera pasar este día de compartir con ustedes. Vamos, este video.
eres rey, tú 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 eres rey. Se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey. Establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración.
Dios nos bendiga. Espero que este video, que se complementa con lo que hemos visto hoy día, haya sido también un instante de darnos cuenta lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y aquellos que ven esto como lejano, como que esto no va a pasar, sí va a pasar un día cuando el Señor venga por su iglesia. Así que, hermanos, agradecemos este estudio que el Señor nos ha traído en el día de hoy. Bendecimos al Señor por todos nuestros hermanos que han estado compartiendo con nosotros. Dios bendiga, nos escribe nuestra hermana Isabel Cárdenas. Nos pide la oración también para que oremos por ella. Vamos a orar al Señor. Nuestro hermano Luis Busto. Saludos mis pastores, hijos y hermanos. Mi hermana Rosita Chambla. Saludos mis pastores y familia. Mi hermana Dorca Soto, también gracias a Dios por su enseñanza. Y todos los hermanos que han estado conectados en este día. En este tiempo de cuarentena, porque estamos en cuarentena, pero sabemos que el Señor nos va a sacar de esto muy pronto. Bien, agradecemos al Señor, ya estamos terminando. Vamos a orar al Señor. Le invitamos también... el jueves. El jueves vamos a tener un programa o un devocional muy especial, diferente a lo que hemos venido haciendo, así que no se pierda lo que el Señor nos tiene para nosotros el día jueves. Y también decirle que como estamos en el mes de la Biblia, seguramente vamos a tener algunos estudios o un estudio acerca de hablar de la Biblia, de conocer un poco más su historia, todo lo que se ha desarrollado desde el momento en que fue escrita la palabra del Señor y cómo ha venido hasta nuestros tiempos. Así que estemos atentos para lo que el Señor también nos tiene durante este mes. Así que, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle y darle gracias por habernos dado esta hermosa oportunidad de compartir con ustedes en sus hogares y conocer siempre la palabra del Señor. Nos hace muy bien, nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. Incline su rostro donde usted esté en esta hora. Señor bendito, te agradecemos profundamente, Señor, una vez más por lo que has traído, Señor, a nuestras vidas en este día. Oh Señor, tú eres tan maravilloso, eres extraordinario, Señor, y no nos cansaremos de adorarte, de exaltarte, de alabarte, Señor, porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Queremos orar por nuestra hermana Isabel Cárdenas, Señor, que nos ha pedido que oremos por ella. Queremos, Señor, que tu bendición alcance a su hija. Que tú, Señor, en esta hora le toques, Señor, con tu mano de misericordia, de bendición sobre su vida y pueda, Señor, obrar, pueda, Señor, poner esa paz en su corazón, pueda, Espíritu Santo, tocarle en esta hora y bendecir su vida. Oh Dios mío, llévate toda preocupación, toda instancia, Señor, es difícil que pueda estar viviendo nuestra hermana. Te pedimos a la distancia, Señor, que usted obre en favor de su vida. Bendícela, Señor, susténtela en esta hora y que en el nombre de Jesús usted se lleve toda situación que pueda estar atormentando la vida de su hija en esta hora. Bendícela, eterno Dios, y así a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque en medio de todo esto también que vivimos hay respuestas de parte suya. Por eso, Señor, que usted sigue obrando, sigue moviéndose en medio de nosotros cuando nosotros tenemos la disposición de buscarle cada día. Ahora, Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por los medios que nos permiten llegar a los hogares de nuestros hermanos y a todos los que van a escuchar, Señor, este estudio el día de hoy. Te damos muchas gracias y que tu bendición permanezca siempre con cada uno de nosotros. Señor, protege a los hermanos que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, con público, Señor. Guárdales, protégeles a ellos y que tu bendición permanezca con cada uno de nosotros. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos estamos reencontrando el día jueves con la ayuda del Señor. Bendiciones.